En América Latina, estos nombres son bien conocidos. Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos abrazaron el discurso del socialismo del siglo XXI, un socialismo que proponía construir un frente común en contra del imperialismo estadounidense, el principal responsable del fracaso y la desigualdad en la región, aquel que por décadas se había enriquecido empobreciendo a sus aliados más fieles. El diablo, según ellos. En este marco, los nuevos líderes diseñaron estrategias para cumplir con sus objetivos y se pusieron manos a la obra. Aunque en cada país la receta variaba, algunos ingredientes fueron los mismos. Nacionalización de sectores estratégicos que en muchos casos eran dominados por el capital estadounidense, programas masivos para sacar de la pobreza a millones de latinoamericanos y el impulso a proyectos de integración regional, incluido el sector de defensa. Todo esto financiado con el dinero que llegaba del auge de los precios del petróleo. Bajo el liderazgo de Chávez nació la ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la cual fue concebida como una alternativa al ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, promovido por Estados Unidos. Su objetivo era fomentar la cooperación económica y política sin la tutela del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, además de impulsar una moneda regional, el sucre, para comercio intrabloque. De la ALBA también surgió Petrocaribe, mecanismo mediante el cual Venezuela exportaba petróleo en condiciones favorables, pagos diferidos de hasta 25 años, bajos intereses e incluso la posibilidad de pagar parte de la factura con bienes y servicios. Con ello, claro, Caracas buscaba fortalecer alianzas en el Caribe y así reducir la influencia de Washington en la región. Si este proyecto llegaba a ser un éxito, Estados Unidos perdería su patio trasero y Venezuela se convertiría en el líder regional bajo el mando de Hugo Chávez. Pero él no fue el único en buscar el liderazgo en la región. Más al sur, un Brasil en expansión, bajo la tutela de Lula da Silva, impulsaba la creación de UNASUR, un organismo de integración política y económica de todo el continente, más amplio que la ALBA y no limitado a gobiernos de izquierda. Así, tanto la ALBA como la UNASUR, aunque con diferencias claras, ambos proyectos en últimas buscaban lo mismo: crear un contrapeso a la hegemonía estadounidense, cuestionarla, ponerla en jaque, más aún cuando un nuevo actor ofrecía un horizonte alternativo: China, con su discurso de un mundo multipolar, uno en el que los líderes de cada una de las regiones del mundo se relacionaban en armonía entre sí. Esto, claro, pensando como alternativa al orden unipolar de Washington. Aquí es donde surge entonces la gran pregunta: ¿por qué Estados Unidos permitió en su propio patio trasero que surgieran estas iniciativas, si es que apenas hacía unos años había reprimido con violencia cualquier brote de insurrección? La respuesta es simple: Estados Unidos no tenía la capacidad de contener estas nuevas iniciativas. ¿Por qué? A inicios del nuevo milenio, Washington enfrentaba múltiples frentes. Primero, las crisis de las .com, luego la devastadora crisis financiera del 2008 que golpeó a la economía global y, sobre todo, su frente más costoso, la guerra contra el terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, en conflictos prolongados y costosos que minaron recursos, desgastaron su imagen internacional y ofrecieron resultados ambiguos. Al mismo tiempo, China ganaba terreno económico y Rusia, bajo Vladimir Putin, desafiaba a Occidente en su vecindario inmediato, como quedó en evidencia en el conflicto con Ucrania. Con tantos frentes abiertos, aún así la Casa Blanca intentó frenar el socialismo latinoamericano con golpes discretos. En Venezuela apoyó sectores que promovieron el fallido golpe de Estado contra Chávez en el 2002. En Nicaragua había financiado a los contras en los años 80 y siguió respaldando la oposición de Ortega cuando éste llegó al poder. Pero estos esfuerzos no lograron revertir la ola progresista. Y en un momento dado parecía que Estados Unidos iba a perder inevitablemente su patio trasero. Aquella región que por tanto tiempo había controlado, ahora se le iba a ir de las manos. De ahí a que China u otra potencia tomara el control hegemónico, solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, una vez más, la historia de un giro a favor de Estados Unidos. El socialismo del siglo XXI había fracasado. Las razones fueron tanto internas como externas. Las sanciones económicas habían debilitado a muchos países de la región, pero, sobre todo, la bonanza petrolera se terminó y las economías dependientes de este recurso colapsaron. Incapaces de sostener sus programas sociales, muchos gobiernos socialistas derivaron hacia prácticas autoritarias o se convirtieron simple y llanamente
en dictaduras. Así, lo que nació como esperanza en contra del imperialismo yanqui terminó convertido en regímenes represivos, autodestructivos. Para 2016, el proyecto era ya un recuerdo amargo. En algunos países se había extinguido y en otros persistía como una pesadilla que aún hoy sigue marcando la vida de millones. El resultado, Washington terminó recuperando influencia sobre la región gracias a que los nuevos gobiernos tendieron más hacia la derecha, aunque para entonces la fuerza yanqui seguía debilitándose con el paso del tiempo. Rusia siguió apoyando a ciertos países de la región, como Cuba y Venezuela, mientras que China mantuvo relaciones económicas con casi todos los países de la región, y sin que Estados Unidos pudiera evitarlo. De hecho, son estos dos actores, Rusia y China, quienes hoy representan los verdaderos desafíos para Washington, aunque uno más que otro. Comencemos con Rusia, pero no una cualquiera, sino la Rusia de Vladimir Putin, quien llegó al poder en el 2000. Para ese momento, Rusia estaba sumida en el caos. Pobreza generalizada, mafias que controlaban la economía, corrupción y la humillación de haber perdido peso internacional tras la caída de la Unión Soviética. Putin, antiguo jefe de la KGB, luego jefe de la FSB, se presentó como el hombre fuerte que pondría orden en la casa. Prometió estabilizar la economía, derrotar a los separatistas chechenos, en últimas, levantar a Rusia de las ruinas. Pero fuera de casa, ¿qué buscaba Putin? ¿Convertirse en el nuevo zar para disputarle a Washington la hegemonía mundial? La respuesta no es clara. Por sus acciones, Putin ha demostrado ambiciones de expandir su influencia más allá de la frontera rusa. Sin embargo, todo indica que su prioridad no es alcanzar la hegemonía mundial, para la cual tampoco tiene las capacidades, sino, por un lado, fortalecer su liderazgo regional, en sintonía con la visión china de un nuevo orden multipolar, y, por otro lado, mantener una presencia global con la cual desestabilizar a Estados Unidos y su hegemonía unipolar, es decir, reducir su poder global, pero no sustituirlo. Para reafirmar su liderazgo regional, Rusia ha puesto la mira en los países que alguna vez pertenecieron al espacio soviético: Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Kazajistán, entre otros. Su objetivo ha sido traerlos hacia su órbita, apoyando únicamente a gobiernos prorrusos. Por eso, cada vez que uno de estos gobiernos exsoviéticos ha buscado unirse a Occidente, ya fuera aspirando a entrar a la OTAN o fortaleciendo los lazos económicos con la Unión Europea, la respuesta del Kremlin ha sido presionar política, económica y militarmente. Hasta que esto no fue suficiente y, aún peor, 8 años más tarde, en 2022, lanzó la invasión a gran escala contra toda Ucrania, esperando conseguir una victoria rápida, una que, por mucho, durará un par de semanas. En este caso, ya no bastaba con apoyar un gobierno prorruso con el cual tener buenas relaciones, sino convertir a toda Ucrania en un territorio parte del Estado ruso, es decir, absorber a Ucrania por completo. Pero el plan se estancó. Ucrania, mucho más pequeña y con unos recursos limitados, ha impedido que Rusia invada todo su territorio y en algunos casos ha logrado hacer retroceder al invasor. Pero imaginemos el peor escenario para los ucranianos. Uno en el que Rusia consigue sus objetivos: robarle su territorio e impedir con ello, claro, que forme parte de la OTAN. Aún así, Moscú quería tan debilitada que, podríamos pensar, ni a corto ni a mediano plazo sería capaz de invadir otro país. Más aún si observamos que, por un lado, países como Turquía, India e incluso la misma China ven con recelo las intenciones expansionistas de Moscú, porque ellos también están buscando aumentar su liderazgo regional. En cuanto al objetivo de tener una presencia global para desestabilizar a los Estados Unidos y su hegemonía unipolar, lo que Rusia ha hecho es intervenir en Siria, mantener su apoyo a Cuba y Venezuela, establecer presencia militar y económica en África a través del grupo Wagner y tejer alianzas estratégicas con la ya mencionada Irán y Corea del Norte. También ha atacado en otro frente, el virtual. En este campo ha lanzado ciberataques de gran alcance y desplegado campañas de desinformación que, en muchos casos, han resultado mucho más efectivas que sus operaciones militares. Incluso podría decirse que aquí ha obtenido más éxitos que en su intento de convertirse en líder regional. Así, con todo lo anterior, queda claro que el futuro de Rusia es poco favorable. Su capacidad de proyección resulta menor de lo que se esperaba. Y, aunque puede seguir siendo una molestia para Occidente y, por supuesto, una tragedia para Ucrania, difícilmente logrará convertirse en un verdadero frente multipolar contra la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Por eso,
El verdadero desafío, aquel que sí amenaza hoy la primacía estadounidense, no está en Moscú, está en Pekín y se cristalizó en el 2012, cuando Xi Jinping llegó al poder. Desde entonces, el líder chino se fijó un horizonte claro: convertir a su país en una potencia socialista moderna y en una fuerza central en el escenario mundial hacia 2049, el centenario de la fundación de la República Popular. Para conseguirlo, China no ha seguido el camino clásico de la conquista militar. Ha desplegado, en cambio, una estrategia que podríamos comparar con el agua que erosiona la roca. Silenciosa, paciente y de largo plazo, pero con efectos potencialmente irreversibles. En África, su presencia se ha basado en préstamos multimillonarios destinados a la infraestructura, carreteras, presas, hospitales y ferrocarriles, que, ante la incapacidad de pago, abren la puerta a concesiones estratégicas. Es decir, si un país no puede pagar los préstamos otorgados por China, en lugar de recibir dinero de vuelta, Pekín puede exigir control parcial o total sobre infraestructuras claves o acceso privilegiado a recursos naturales. En Kenia, por ejemplo, los préstamos chinos para la construcción del ferrocarril Mombasa-Nairobi, una obra de más de 4.7 mil millones de dólares, han generado tal nivel de deuda que se teme que el puerto de Mombasa, clave para el comercio del país, pueda pasar a control chino. Pero esto, claro, solamente es una posibilidad. En donde ya no es un temor sino una realidad es en Sri Lanka, en Asia. El puerto de Amantota, construido con capital chino, fue entregado en arriendo por 99 años al gobierno chino, tras la incapacidad del Estado de Sri Lanka de pagar su deuda. Este caso se convirtió en el símbolo de lo que algunos llaman la trampa de la deuda. Aunque el concepto es debatido porque no siempre existe apropiación directa, lo que sí está fuera de discusión es que las economías deudoras terminan incrementando su dependencia económica y política con respecto a Pekín. No solo eso, recordemos que controlar espacios geográficos claves para el comercio de una región es una condición indispensable para convertirse en un país hegemónico. Hace un siglo, Estados Unidos aseguró su influencia sobre el hemisferio controlando el Canal de Panamá. Con esta lógica, China lanzó en el 2013 su proyecto más ambicioso, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un megaplan geopolítico con 3 dimensiones: la terrestre, trenes de alta velocidad, autopistas, gasoductos y redes eléctricas que conectan a China con Europa a través de Asia Central; la marítima, la modernización o adquisición de puertos estratégicos como Gadar en Pakistán, el Pirineo en Grecia y Djibouti en el Cuerno de África; y la digital, canales submarinos, satélites, redes 5G de Huawei, plataformas de pago como WeChat Pay y Alipay que compiten con Visa y Mastercard. En otras palabras, se trata de tejer corredores físicos y virtuales que inevitablemente conduzcan hacia Pekín y así asegurarse la mayor obtención de beneficios. América Latina tampoco ha quedado afuera. China también ha replicado aquí la fórmula de inversión y préstamo. Infraestructuras en Ecuador, Colombia, minería y energía en Venezuela y Argentina, y un megaproyecto en Perú con la construcción del puerto de Chancay, pensado para conectarse directamente por el Pacífico. Incluso el canal interoceánico en Nicaragua, aunque nunca se concretó, mostró la magnitud de sus ambiciones: competir de frente con el canal de Panamá. Al mismo tiempo, en 2015, Xi Jinping lanzó el plan Made in China 2025, con el que buscó reducir la dependencia de tecnología occidental y posicionar a China en sectores de vanguardia: inteligencia artificial, robótica, biotecnología, 5G y vehículos eléctricos. Desde entonces su avance ha sido rápido gracias a que, en parte, ha utilizado el espionaje industrial y su célebre ingeniería inversa, ámbitos en los que China ha demostrado gran eficacia. Un ejemplo claro de esto es la acelerada expansión de la industria automotriz eléctrica, que hoy compite de tú a tú con fábricas occidentales. Este es el caso de BYD contra Tesla, donde el primero le está comiendo terreno al segundo. Washington, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados. Trump inició una guerra comercial subiéndole los aranceles y bloqueando la expansión de Huawei en Occidente. En Panamá, frenó la influencia china sobre el canal. En Perú, quiere contrarrestar el puerto de Chancay, construyendo su propio puerto junto a este. Y en el frente tecnológico, Estados Unidos logró que ASML, la empresa neerlandesa líder mundial en litografía, dejara de vender a China sus máquinas para fabricar los semiconductores más avanzados, lo que limita su avance en inteligencia artificial. El contraste más fuerte, sin embargo, sigue siendo
el militar. Estados Unidos mantiene una superioridad difícil de igualar. Bases militares en más de 70 países, una marina con 11 portaaviones frente a solo 2 de China y un arsenal nuclear con mayor alcance. Pekín, aunque moderniza rápidamente sus fuerzas armadas, con la meta de un ejército de clase mundial en 2049, carece todavía de la experiencia logística y capacidad de proyección global que Washington domina desde hace décadas. Así que, visto lo visto, podría decirse que Estados Unidos ha conseguido contener parcialmente a China. Pero no olvidemos que Pekín lo que más tiene es paciencia. Su estrategia es lenta, acumulativa, casi imperceptible, y puede que, para cuando se advierta plenamente su amenaza, la roca ya esté fracturada. Llegados a este punto, ahora sí podemos regresar a la pregunta que ha rondado como un fantasma a lo largo y ancho de este análisis. ¿Estamos entonces cerca de una tercera guerra mundial? La respuesta más simple es que no. El equilibrio global actual se define por 2 variables: la fortaleza de una potencia dominante y la capacidad real de las potencias candidatas a reemplazarla. Así, entre menos fortaleza tenga el país dominante y más capacidad de las potencias candidatas, mayor la probabilidad de una guerra mundial, como si se tratara de una fórmula química. En ese sentido, hoy, aunque Estados Unidos muestra signos de desgaste, sigue fuerte en economía, alianzas y poder militar. Además, Rusia está debilitada por la guerra en Ucrania y China aún está lejos de alcanzar la superioridad militar necesaria para intimidar. En conclusión, una tercera guerra mundial parece poco probable. Sin embargo, la realidad no es una fórmula química y, por eso, lo más interesante podría ser que nunca fuera necesario una tercera guerra mundial. Me explico. No porque Estados Unidos logre imponerse siempre, sino porque la misma estrategia china podría ser la innecesaria. Una erosión lenta, paciente, que actúe como el agua sobre la roca, podría instaurar una hegemonía sin la necesidad de disparar un solo tiro. Claro, esta también es una sola de las muchas otras posibilidades que pueden suceder. Y hay otra que me parece aún más interesante, y es que podría estar sucediendo ante nosotros un cambio aún más radical y que no necesariamente está relacionado con China y su estrategia. Podríamos estar viviendo no un cambio de hegemonía, sino un cambio de sistema social. En este sentido, no sería el fin de la hegemonía estadounidense y el inicio de la hegemonía china, sino el fin del capitalismo y el inicio de otro sistema social. Pero desarrollar esta idea daría para otro video. Mientras tanto, puedes dejar tus comentarios aquí debajo. ¿Cuál de estos escenarios te parece más probable? ¿El mundo sería mejor bajo una hegemonía china? ¿El orden multipolar resolvería los conflictos actuales o generaría nuevos conflictos? Recuerda que puedes apoyar este canal suscribiéndote, dándole like al video y volviéndote mi mecenas en Patreon. Pero, sobre todo, comprando mi novela Las Consecuencias.